Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios y este es el tema 55, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ir a los pasajes de Marcos 3, versículos del 20 al 21. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Bueno, a continuación vamos a abordar unos pasajes que no son sencillos de interpretar, de obtener su mensaje. Realmente conlleva, pues, es un trabajo, un esfuerzo. Y para empezar, vamos a ver este extracto que nos deja el Evangelio según Marcos, porque en los otros textos paralelos no se nos indica esta parte. Y aquí vemos que se está presentando a un grupo de personas, se acercaban al Señor y estaba creciendo pues su fama y popularidad en ese momento. Pero aquí hay algo interesante, dice: cuando lo oyeron los suyos, o sea, los familiares del Señor, vinieron para prenderlo, o sea, para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí, o sea, que estaba loco. Qué tremendo esto, porque aquí podemos empezar a ver cómo ni aún algunos familiares de Jesús creían en él y en su ministerio, en lo que él estaba haciendo. Posteriormente, lo vamos a ver más en profundidad cuando estudiemos Juan capítulo 7, pero de momento podemos quedarnos con esta información que es interesante, cómo es difícil que ni aún su propia familia en algunos momentos confiaba en él. Después esto cambia, pero es tema de otro momento. Lo que nos compromete un poco más para este mensaje es estos siguientes versículos. Estamos en Mateo 12, versículos del 22 al 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y aquí encontramos una situación bien terrible, bien drástica. Vemos que no es la primera vez, no es la primera vez que los fariseos ven a Jesús hacer milagros. No es la primera vez que escuchan sus palabras, no es la primera vez que están frente a Él. Y aquí vemos un momento donde el Señor muestra su autoridad aún sobre los demonios, echando fuera a uno que tenía ciego y mudo, a una persona. Y cuando todos estaban asombrados, preguntándose si en realidad Jesús era el hijo de David, o sea, aquella persona a quien apuntaban las profecías, el Mesías. Pero estos fariseos solamente llegaron a una conclusión. O sea, ellos vieron muchas veces al Señor, lo escucharon muchas veces, estuvieron cerca de él muchas veces, y su conclusión, su resumen, a lo que ellos llegaron fue que el Señor echa fuera a los demonios,
por el poder o por la autoridad de Belcebú. ¿Quién es Belcebú? El príncipe de los demonios, se nos aclara aquí. Y también si vamos al significado de esta palabra Belcebú, significa señor de las moscas. Básicamente se está refiriendo al diablo. Dicen que es por el poder del diablo que Jesús está haciendo estas cosas. Qué tremendo. Y vamos a ver la respuesta del Señor. Sabiendo Jesús lo que los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Bueno, pues aquí vemos una expresión de la sabiduría del Señor, que está diciendo: no es posible que, que si yo estoy sirviendo al diablo, pueda echar fuera los demonios. Esto es contraproducente, ¿verdad? Un reino dividido contra sí mismo está destinado al fracaso. Y bueno, esto obviamente nos está dando el mensaje principal, que es: ustedes están diciendo algo que no tiene sentido, dice el Señor. Pero también vamos a ver, y lentamente y brevemente lo comento, que porque es tema para otros pasajes, pero vemos la importancia de la unión, ¿verdad? Jesús habla mucho acerca de la unión que debemos tener nosotros con Él, que debemos tener nosotros como iglesia, de la unión, que es muy importante, pero sobre todo la unión por la verdad, no por la mentira. Pero la unión es importante en todo, tener una misma dirección, un mismo pensamiento. Y obviamente el enemigo no es tonto, no es imprudente. Y dentro de lo que él puede hacer, hay mucha coordinación, mucha inteligencia, no hay división, como piensan estos fariseos. Y para resaltar, bueno, esta última pregunta que hace Jesús en estos versículos: ¿por qué nos echan vuestros hijos? A los fariseos no se está refiriendo necesariamente a los hijos de los fariseos, sino que se está refiriendo a los discípulos de los fariseos. Por esto se entiende mejor el contexto. Se está refiriendo a que si yo estoy haciendo esto por el poder del enemigo, entonces, ¿cómo es que lo están haciendo sus discípulos también? Es interesante. Y ahora continuamos con los versículos de 28 al 30, donde dice lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y en estos pasajes vemos de nuevo algo realmente tremendo. Seguimos con el orden de ideas que lleva el Señor, y nos presenta lo que es su gran poder y autoridad, porque he escuchado mensajes, sí, donde toman estos versículos fuera de contexto, pero de nuevo en el contexto estamos hablando de el hombre fuerte aquí, obviamente como el enemigo y el poder que ejerce sobre una persona. Esto es una realidad, esto es algo real. Una persona que no tiene a Cristo en su vida puede estar bajo el control o la influencia de poderes del enemigo.
Esto es obvio y así lo muestra la palabra. Y una persona en su propia voluntad, en sus propias fuerzas, no tiene la capacidad de librarse de los lazos del enemigo, no tiene esa capacidad. Tiene que venir el Señor, tiene que venir alguien más fuerte, alguien con autoridad por encima aún del enemigo y echarlo fuera y atarlo y encadenarlo. Estos pasajes, mm, por fuera de todo el significado tan extraño que se le da actualmente, es simplemente una muestra del poder de Dios, de que Dios está por encima de cualquier poder demoníaco y que cuando Él se presenta en una casa, o sea, en la vida de una persona, toda otra influencia, todo otro poder se tiene que ir porque Él está sobre todo. Esto es lo que tenemos que entender. Vemos el poder de Jesús y el poder del Espíritu de Dios, que en la palabra nos dice que es el que viene a morar en el corazón de una persona. Entonces, en base a esto, es que podemos entender lo siguiente, los versículos del 31 al 32, donde dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este pasaje es profundo y es complejo de comprender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, en base al estudio que humildemente he realizado y recordando que, bueno, yo soy un joven que está con el deseo de aprender la palabra, pero no soy todavía ningún experto y tengo mucho que aprender en lo que he investigado y escudriñado. Comprendemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es, según el contexto, cuando unas personas viendo algo que es evidentemente una obra del Espíritu Santo y con una gran influencia, con grandes motivos para creer y aún con el mismo Jesucristo delante de ellos, son capaces de decir, nosotros creemos que el poder que hay en Jesús es fuente del diablo. Y entonces vemos que este pecado imperdonable, pues es difícil de que sea todavía posible en la actualidad, porque si vemos el contexto, pasa con unas personas que teniendo todas las evidencias para rendirse a Dios, para obedecer, para entregarse al Señor, rechazan el poder del Espíritu Santo, rechazan la obra del Espíritu manifestada, rechazan a Jesús, rechazan todas las profecías que conocen y que entienden, que han estudiado, rechazan todo esto y que estando Jesús en su propia cara, estando el Espíritu frente a ellos dicen, no, no, esto no es de Dios, este no es Dios obrando. Entonces, es un pecado bien específico, bien específico y bien exacto. Es un tema complejo y sabemos que la blasfemia no es solamente el pensar en contra de algo, sino expresarlo, es decirlo con la boca, decirlo con palabras, decir delante de Jesús con todas las evidencias, con todo claro y a toda luz, no creo
en el poder del Espíritu. No creo en tu ministerio. No creo en lo que estás haciendo. Y esto es el colmo de la insolencia, de la ignorancia, del orgullo. Esto que aquí sucede y pues también si una persona rechaza el poder del Espíritu Santo, pues no puede ser regenerada, no puede entender la palabra, no puede recibir la palabra, no puede ser transformada, obviamente no puede ser salva. Pero en conclusión, este es un pecado bien específico. Y también vemos, pues claramente, un aspecto de, que nos habla de la deidad del Espíritu Santo, porque si Jesús dice que no es permitido blasfemar contra el Espíritu Santo, pues claramente le está dando una importancia muy fuerte al Espíritu, aún, aún casi que más en este caso que al mismo Cristo. Pero esto no es que nos toque a nosotros o que vamos a debatir que por qué en estos pasajes parece que tiene más importancia el Espíritu que al mismo Cristo, que a uno sí se le permite, que en uno sí es posible decir palabras contrarias y contra el Espíritu no. Esto no nos corresponde a nosotros, pero sí vemos una gran importancia del Espíritu Santo, claramente. Y vemos que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y nuestros pensamientos, tener mucha reverencia porque es el Espíritu quien está muy cercano a nosotros y debemos honrarlo grandemente. Para ir cerrando con este pasaje, vemos los versículos del 33 al 34, donde dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque en la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es muy directo el mensaje. Y en realidad el árbol, la enseñanza, los fundamentos de los fariseos deberían de ser buenos, pero sus frutos son muy malos. Esto es tremendo. Esto que acaba de suceder en estos capítulos es tremendo. Ellos con las enseñanzas correctas, en el momento correcto, con las oportunidades, hacen lo malo, desprecian a Dios, aborrecen al Espíritu, blasfeman contra Él. ¿Qué es lo que hay en estos corazones? Qué tremendo. Que hay es, es un montón de deseos mundanos y muy poco deseo de agradar al Señor. Y cerramos con estos pasajes, en los versículos de 35 al 37, donde dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, bueno, este pasaje sí tiene una relación con varios versículos en Proverbios que dicen que es de sabios muchas veces mantener el silencio, que las muchas palabras, que en las muchas palabras no falta el pecado, dicen otros pasajes de Proverbios, y esto ya como reflexión general vemos que debemos de tener cuidado en la forma que hablamos, pero sobre todo considero que es una advertencia y este caso de los fariseos que vemos aquí es algo extremo, pero en todo momento nosotros debemos de tener respeto, reverencia, hasta un temor reverente delante de Dios, delante del Espíritu Santo, porque no es
no es cualquiera, no es un, un juguete, no es un invento, no es un pensamiento, no es yo mismo, es el Espíritu de Dios que descendió y puede acercarse y se acerca al corazón humilde y quebrantado que lo reconoce. Por supuesto que merece un gran respeto y una gran honra. Pero, hermanos, hay pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de contristar al Espíritu Santo incluso. Es tremendo nuestra desobediencia y nuestra carnalidad hasta dónde llega. Pero entreguemos nuestras vidas al Señor. Doblémonos nosotros frente al Espíritu Santo. Y si estos fariseos blasfemaron contra el Espíritu, nosotros honrémoslo siempre. Busquemos siempre que Él nos guíe cuando volemos. Busquemos siempre que Él corrija nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Honremos al Señor, honremos al Espíritu, honremos la palabra, porque Él es digno de toda oración. Gloria al Señor. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.